Muy buenos días. Hoy en esta clase vamos a ver un poco de ortografía. Dentro de la comunicación, lo que es el habla, la escucha, la lectura, el silencio y la escritura son los elementos importantes para comunicar de mejor manera lo que pensamos, sentimos, queremos o necesitamos. Por eso hoy vamos a revisar un poquito la ortografía. Y después yo espero que en cada tarea que se les deje a casita, ustedes vayan vigilando que sus hijos lo hagan muy bien, que se fijen con cuál letra va, que cambien, que pongan las tildes, que pongan la mayúscula, que se fijen en todo lo que sus hijos hacen para poder ayudarles con lo que es la ortografía. La ortografía es el arte de escribir bien. De escribir bien algunas palabras que tienen significados diferentes dependiendo del espacio donde se pongan. Si una palabra se pone antes de otra, tiene un significado, pero si la pongo después de esa palabra, puede tener otro. En algunas situaciones va a aparecer un adjetivo, en otras va a aparecer una proposición, una preposición, incluso puede ser un verbo o un adverbio, dependiendo de las 9 categorías gramaticales que tiene la gramática del español mexicano. Por ello vamos a cuidar un poquito cómo escribimos, qué decimos para que no nos pasen cosas inconvenientes como las que estamos viendo aquí en esta presentación. Miren, vamos a ponernos listos en esta presentación. Aquí tenemos, por ejemplo, dice este texto: si usted escribe ya voy, por favor no venga. No es de pronto, se dice de pronto. No es en serio, se dice en serio. No es a través, es a través. No es sin embargo, sino es sin embargo. En este otro ejemplo dice: el mes pasado contraí matrimonio. Contraje. Claro, tenía que ser formal, mal escrito. Pero yo les quiero recordar algo muy importante. ¿Cómo se llama esa aplicación que elimina los errores ortográficos? Primaria, se llama Primaria. Y ahorita estamos trabajando en la primaria. Por eso, contigo en la terapia, hoy revisamos la ortografía. Vamos a ver un poquito sobre qué palabras se acentúan, cuándo se acentúan y de qué manera el acento puede darle un significado u otro. En este caso vemos aquí que en el español todas las palabras tienen acento. ¿Todas, maestra? Pues sí, solo que algunas se acentúan con una tilde y otras no. Porque cada palabra que yo digo tiene una sílaba que es más fuerte que las otras. Ya lo habíamos visto en otro video anterior donde vimos la sílaba. Según el lugar en que ocupa cada sílaba en las palabras, puede tener el acento. Si el acento cae en la última sílaba, la vamos a denominar aguda. Si cae en la penúltima, será una grave. Si cae en la antepenúltima, una esdrújula o una sobreesdrújula, que son las formas en que podemos nosotros poner el acento en las palabras del español mexicano. La palabra aguda, que es en la que está en la última sílaba, tiene también que terminar en N, en S o en alguna vocal, ¿sí? En este ejemplo podemos encontrar la palabra amor, corazón, pared, compás, alud, café. Esas palabras que terminan con esas, vamos a fijarnos muy bien. Termina en vocal, café. Ahí está subrayado porque termina en vocal, ¿sí? Compás, termina en S, ¿sí? Ahí está su acento. Corazón, termina en N, ¿sí? Las palabras graves, cuya sílaba tónica es la penúltima, llevan tilde y estas terminan en N, S o vocal. Estos ejemplos que podemos tener aquí en estas palabras graves es joven, árbol, crisis, fémur y examen. Esas son palabras que llevan acento.
Vamos a seguir avanzando. Las palabras esdrújulas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, podemos encontrar algunos ejemplos como este: próximo, miércoles, pájaro, héroe, lámina y sintético. Las palabras para algunas terminaciones diferentes, como las sobresdrújulas, tienen la misma característica que las esdrújulas, aunque el acento lo llevan en la trasantepenúltima sílaba. Por ejemplo, de dígame, que se acentúa dígame, le ponemos dígamelo. De notifíqueme, le ponemos notifíquenselo. De tráigame, ponemos tráiganosla. La tilde que se anota o que se pone se usa para diferenciar parejas de palabras de igual escritura, pero de distinta función. Se usa especialmente en monosílabos, pero también lleva tilde diacrítica en otro tipo de palabras. Vamos a encontrar que el acento dentro de la ortografía es algo muy importante, que le da su característica principal al texto, a la idea o a lo que queremos estar encontrando. Vamos a ver aquí cómo se pone la tilde en estos monosílabos, que son muchísimas palabras que nosotros, o frases que nosotros decimos con estos monosílabos, pero a veces las decimos mal. Por eso queremos poner este ejemplo, donde podamos ver que la tilde que se pone en palabras iguales o de igual escritura, pues llevan a diferente función. Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el monosílabo el y el. Aquí las encontramos. Pero vamos a ver. Aquí en la primera es un artículo y nos dice el amor y el odio. Aquí la tenemos, el amor y el odio. Está diciendo, está acompañando a amor y odio como artículo. En el que sigue es un el, pero lleva un acento. Y entonces va a ser un pronombre personal. Y entonces yo podré decir, hablé con él. Estos otros dos monosílabos, tú y tú, una lleva acento y otra no lleva acento. La primera que no tiene acento es un adjetivo posesivo, en donde dice, me agrada tu perfume. El que sigue lleva acento y es un pronombre personal. Lo que tú digas. Perfecto. ¿Sí? Está indicando de quién está hablando. Tenemos este otro monosílabo de y de, uno con acento y otro sin acento. El primero es una preposición, o sea, va antes de una palabra a la que va a modificar. En este caso nos va a hablar de una reunión que se hizo en un tiempo y nos dice la reunión de ayer. La que fue ayer, no la que va a ser hoy ni mañana, la que fue ayer. Luego, el otro de es un verbo, ¿sí? Es un verbo y está acentuado. Y dice, exijo que me dé una respuesta. Que a mí me dé una respuesta. ¿Sí? Los siguientes monosílabos, mi y mi, lo vamos a encontrar en diferentes formas o funciones. El primero va a ser un adjetivo posesivo. Dice, mi mejor amigo. ¿De quién es ese amigo? Mío. El siguiente mi es un sustantivo. Este sustantivo dice, desafinó en el mi. ¿Sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Desafinó en el mi. No en mi, sino el do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí desafinó. El otro mi es un pronombre personal. Y dice, lo hiciste por mí. El siguiente monosílabo, en este caso vamos a utilizar 3 ejemplos. El primero es un pronombre personal y tiene que hablar de mí. Y dice, este pronombre personal, se fueron a Europa. ¿Sí? Este pronombre personal, se fueron a Europa. ¿Quiénes? Ellos.
El que sigue es un verbo de saber. Dice, ya sé lo que piensas. ¿Quién sabe lo que piensas? Yo. Y está acentuado, el sé. El otro sé, que también lleva acento, es del verbo ser. Y ahí dice, sé buena, acéptalo. Una orden, sé buena, acéptalo. ¿Quién? Tú. Ahora tenemos el más, lo tenemos en más actividades, en más frases. Por eso tenemos que tener cuidado con el uso de ellos. La primera es una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Es una palabra que va a unir dos o más palabras para modificarlas. Y dice, quiso ir más, no lo dejaron. Quiso ir, más no lo dejaron. Aquí estamos, él quería ir, pero no tuvo permiso. Por eso es una conjunción, porque une al querer ir y que no lo dejaron, ¿verdad? Tenemos otra conjunción. 2 más 2 suman 4. ¿Sí? Aquí este más está acentuado y está diciendo una unidad, una conjunción, una relación de 2 más otros 2. Este otro más, que también va acentuado, es un adverbio de cantidad. Y entonces dice, los que más trabajan. ¿Quiénes son? Los trabajadores, los que más trabajan. De estos 5, estos son los que más trabajan. El otro más, también acentuado, es un sustantivo. Y dice, el más y el menos. ¿Sí? También va acentuado. Aquí tenemos otros monosílabos. El T, que también va acentuado en algunas y en otro no. El primero es un pronombre personal y dice, te agradezco mucho. O sea, yo a ti te doy mi agradecimiento. El otro T, que no va acentuado, es un sustantivo y dice, la T de imprenta, o sea, la T de imprenta. T. El otro T, que sí va acentuado, también es un sustantivo y dice, me invitó a tomar el té. ¿Se fijan? Esta termina en E y va acentuada. El T, T, T. ¿Sí? En los siguientes encontramos el monosílabo sí. Aquí lo tenemos. El primero es una conjunción y dice, si puedo, te llevo. O sea, el poder y el llevarte se unen con ese sí. Ahora es un sustantivo. El solista entonó un sí. Do, re, mi, fa, sol, la, sí. Un sí entonó. Otro sí que va acentuado es un pronombre personal y dice, ¿cuándo volvió en sí? El otro sí es un sustantivo y dice, el sí se oyó desde el altar. ¿Acepta casarse con Juan? Sí. Ahí dijo sí. Es un pronombre, perdón, es un sustantivo. El otro sí es un adverbio que afirma alguna acción, algún verbo que se va a hacer, ahí lo afirma, ¿sí? Dice, sí, lo haremos. Una afirmación. Otro de los monosílabos es el aún. Aquí lo encontramos. Primero como un adverbio, ¿sí? Cuando está como adverbio, aquí podemos verlo con un valor de hasta, también, incluso en el adverbio. Y puede decir, aún los pequeños lo saben. ¿Quiénes lo saben? Todos. Aún lo estamos esperando. ¿Qué está pasando? Pues siguen en espera. Todavía, aún. ¿Sí? Uno va acentuado y el otro no va acentuado. Tenemos el otro monosílabo que es solo. Este es bien importante. Y incluso los maestros cometemos un poquito de problemitas con el solo y solo, ¿verdad? Que tiene que ver uno en que es adjetivo y por ejemplo, cuando es adjetivo no se subraya. Dice, se separó y se fue a vivir solo. ¿Con quién vive? Con nadie. Vive solo. Es de soledad.
y ese no se acentúa. Pero si fuera un adverbio con valor de solamente o únicamente o solo él, entonces se acentúa. Y dice, solo ella sabe la verdad. Solo ella sabe la verdad. Únicamente ella. No hay más nadie. En algunos autores consideran que la expresión más, aún, el adverbio aún, a pesar de que tiene el valor de todavía, no cumple realmente con la función de adverbio de tiempo que en otros casos, por lo que debería escribirse sin acento. Y decir más aún, y aún iría sin acento. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Hay algunas reglas generales para acentuar las palabras. Muchas las conocimos cuando estábamos en primaria, secundaria, que nos decían el uso de la B y la V, el uso de la S, de la Z, C o C. Ahí estamos aprendiéndonos las reglas, todas esas reglas que ahorita vamos a enunciar así de manera sencilla, pero que cuando ustedes trabajen con sus niños les digan, cámbiale, no es C, no es S, es C, o no es Z, es S, para ir cambiando las palabras según esa regla que necesitemos utilizar, ese uso de letras, ese uso de espacios, ese uso de acentos, ese uso de puntos, que también son parte de la ortografía, ¿verdad? Vamos a ver, dice, nosotros decimos que hay diptongos, triptongos, y decimos, solo hay un diptongo cuando existen dos vocales. En este caso puede ser la IU, ¿sí? Con cualquiera de las otras vocales. Y tenemos IU, UI, IA, AI, IE, EI, UA, AU, OU, OU, UO, OI, IE, UE. EU. Hay que recordar que el acento ortográfico o tilde no evita el diptongo. Estén donde estén las vocales, al estar dos o tres juntas, ya hay un diptongo o un triptongo, aunque se acentúe. Tiene que ser acentuado también. Vamos a encontrar el ejemplo, dice, cuidado, miren, aquí está la vocal, el diptongo. Viaje, ahí está, baile, cielo, peine, agua, aquí vemos los diptongos. Luego, la H muda, colocada entre dos vocales, tampoco impide que se forme un diptongo. Y entonces encontramos palabras como saumerio, desahucio. Ahí está el diptongo, aunque tenga H, no hay problema. Por ello, cuando alguna de las vocales deba ir acentuada, se pondrá el acento como si la H no existiera. Por ejemplo, en vaído, fíjense, está entre una A y una I, la H, y se acentúa. Búho está entre una O y una U y una O y se acentúa. Prohíben todas las palabras que lleven acento, ¿sí? Tenemos que ponerlas aunque lleven la consonante H. Cuando las vocales cerradas se acentúan, I, U van adelante o detrás de una abierta, A, E, O. Aquí vemos que las vocales nos las están clasificando de dos tipos. La I, U nos las están diciendo que son cerradas. Y las abiertas nos están diciendo que es A, E, O. Y la misma boca me lo dice A, E, O, I, U. Son más cerradas de la boca, ¿sí? Y nos dice, no se produce diptongo sino hiato cuando hay vocales de cerradas a abiertas. Se produce un hiato y debe acentuarse la vocal cerrada. Ejemplos: país, raíz, baúl, ataúd, poesía, dúo, día y tenía. ¿Se fijan que no pusimos ninguna vocal abierta que esté con el acento? Que son puras cerradas. La U, ¿sí? La I, que son las que nos dijeron que es I-U. A, E, O son abiertas. Entonces esas no las acentuamos. También hay palabras terminadas en ay, ei, oi, uy. Estas no llevan tilde. Por ejemplo, virrey, Uruguay, convoy. Ese tipo de palabras. Fíjense,
lleva EI, aunque lleve la Y. Es una I, es un sonido I, pero esas no las vamos a acentuar. Las palabras graves que terminan en diptongo o en dos vocales abiertas, vayan o no, seguidas de una N o una S, no se les pone el acento. Por ejemplo, patria, delirio, agua, caricia, bacalao, deseo, canoa, nupcias, fatuos. ¿Se fijan? Que son palabras que terminan en ese diptongo con vocales abiertas, las dos, EO, AO, UO, UO no, EO, AO, OE, esas. Las abiertas no se acentúan, hay que tener cuidado con eso. Los infinitivos de los verbos terminados en huir no se acentúan. Por ejemplo, huir, construir, concluir, esos no se acentúan, ¿sí? Las formas verbales fue, fui, vio, dio no llevan tampoco acento, de acuerdo con la regla general de acentuación de los monosílabos. Las preposiciones y las conjunciones e, o, u no llevan acento. La única excepción la constituye la conjunción o manuscrita cuando va entre números, porque en lugar de 3 o 4 no se lea 3, 04, sino tiene que llevar la O, ¿sí? Y tiene que llevar esa O acentuada, esa sí va acentuada, 3 o 4, ¿sí? Ahí la podemos acentuar. A pesar de que la norma establece que los pronombres este, ese, aquel, con sus femeninos y plurales en función de sustantivo, deben de llevar acento, solo en caso de anfibología o expresión que puede prestarse a interpretaciones distintas. Por ejemplo, el uso ha impuesto la escritura de estas palabras sin acento, que por otra parte no es imprescindible. Los pronombres neutros, esto, eso, aquello, nunca se acentúan. Son pronombres neutros, ¿sí? Neutros. No identifican a nadie, sino que son neutros, por eso no se les pone el acento. Las palabras que terminan en odia, fagia, iasi, cefalia o scopia no llevan acento. Podemos decir, por ejemplo, parodia, salmodia, antropofagia, aerofagia, elefantiasis, todas esas no se acentúan. Las palabras que terminan en opia y plegía llevan acento. Por ejemplo, miopía, diplopia, aplopejía y paraplegia, esas se acentúan. A excepción de copia, esa no se acentúa. Las medidas de longitud, todas las medidas de longitud del metro y sus derivados van a ir acentuadas. Esto es algo importante que sus niños deben aprender y saber que todo lo que es una medida de longitud, en este caso el metro, vamos a acentuarla. Milímetro, centímetro, kilómetro, miriámetro, a excepción de metro. ¿Sí? Ese no se acentúa, pero todas las demás se acentúan. Metro no. Las medidas de capacidad y peso no llevan el acento. Por ejemplo, litro y sus derivaciones de decalitro, mililitro, o gramo y sus derivados de decígramo, kilogramo, ¿sí? No se acentúan. La combinación UI se considera para la escritura siempre como diptongo y solo llevará acento cuando lo exija la pronunciación. Por ejemplo, jesuita, casuista, casuístico, benjur y construí. Ahí sí se tiene que tener el acento. Los infinitivos terminados en eir llevan acento. Por ejemplo, reír, freír, engreír. Esos llevan acento todos porque terminan en eir. Las palabras o frases latinas se acentúan de acuerdo a las reglas ortográficas de la articulación del español. Ejemplo, accessit, delirium tremens, habeas corpus. Fíjense, son palabras del latín. Son palabras que probablemente no sean del español mexicano,
pero son palabras del latín. Y en el español tenemos muchas palabras latinas. Por eso quise poner esta frase para que ustedes vean cómo hay palabras nuevas de otros idiomas que se diferencian en el acento, en la forma, pero también en ocasiones las tenemos que poner en cursiva para diferenciarlas como neologismos o palabras nuevas o anglicismos que vienen de otros idiomas, y así las vamos a trabajar. Las palabras integradas por formas de Bosco, tratamiento regional considerado correcto por la Real Academia, más pronombres enclícticos mantienen el acento que normalmente llevan aquellas formas. Por ejemplo, avísale, que es de avisa, avísale. Decime, decime, ¿sí? Todas estas llámanos se van a acentuar, ¿verdad? Esta sí es correcto que nosotros le pongamos el acento para que lleve la fuerza del verbo que están representando. Hay algunas palabras que tienen lo que técnicamente se llama un hiato, ¿sí? Este hiato es cuando en una palabra se separan por una vocal cerrada. Por ejemplo, en este caso tenemos la IU, que pueden estar separadas por alguna consonante, o cuando tenemos las otras consonantes que son abiertas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener que poner el acento. Llamamos una vocal creciente cuando pasa de una vocal de menor a otra de mayor abertura, mientras que cuando se cierra, esto decimos que es decreciente. Cuando va de lo cerrado a lo abierto es creciente y de lo abierto a cerrado decreciente. Así la manejamos en comunicación, como un yod y un bao, ¿sí? Que se cierra y que se abre. La representación gráfica de estos casos se realiza a través de las formas IA, que le llamamos creciente, y aquí donde tenemos el acento es en la A, IA, y AI, decreciente. La boca se cierra y es fácil que nosotros la identifiquemos. De hecho, la ortografía debe de identificarse cuando se dice. Yo puedo decir, por ejemplo, la palabra vaca, y yo veo que es V, porque no es vaca, es vaca. Tengo que aprender a decirlo, pero hablamos con muchos errores ortográficos, y tenemos que aprender a escucharlas, y a través de la escucha, de mirarlas, de revisarlas, hacernos las características ortográficas de cada una de las palabras. Al final de cuentas, ese es su logogen, esa es su imagen mental que yo guardo. Si la guardo mal, pues tengo problemas difíciles para que me comprendan. Y cualquier texto que haga, pues va a ser un sujeto de muchas construcciones de la ortografía, ¿verdad? Como algunos de los términos que poseen estas características son de uso frecuente, las que hemos incluido en este trabajo. Algunas actividades que vemos aquí son de las que a diario revisamos, encontramos en textos y en lo que nosotros compartimos. El problema está cuando las escribimos, porque la escritura lleva la ortografía, que es donde la vemos y es donde decimos, ¡ay, qué barbaridad! ¿Por qué dijo eso? ¿Cómo dijo eso? Con algunos de los términos que poseen estas características son de uso frecuente, y aquí estamos viendo ese uso, ¿verdad?, que estamos tratando de compartir con ustedes. Aquí nos dice, algunas palabras que normalmente separamos de una forma, deberíamos hacerlo agregando una sílaba a la cuenta. Y aquí, por ejemplo, nosotros en lugar de decir la palabra completa como lo hemos venido aprendiendo, pues lo separamos de manera diferente. De manera que decimos diálogo, cliente, biombo, diablo, diario. Este tipo de palabras deben de separarse de la siguiente manera, fíjense. Nosotros encontramos diálogo, pero deberíamos de hacerlo diálogo, cliente, biombo, diario, ¿sí? Este tipo de cosas, porque nosotros al hacerlo así estamos desuniendo los diptongos y estaríamos cumpliendo con el hiato que forman
este tipo de uniones, ¿verdad? Por supuesto, esta explicación iría en contra de las enseñanzas que hemos recibido desde la escuela primaria respecto a la separación en sílabas. Por ello, los procedentes deben ser considerados como unos casos especiales, para no decir la palabra diálogo, porque ahí estaríamos haciendo los hiatos. Diálogo, cliente, biombo, ¿sí? Y entraríamos a una forma probablemente correcta, pero ya en el cotidiano de la ortografía, nosotros cambiamos un poquito las reglas, ¿verdad? Siempre que sea posible, las mayúsculas deben titularse. Todas las mayúsculas nos enseñaron que no se titulaban. Y antes o en alguna forma de impresión no se titulaban porque no cabía en el espacio con la mayúscula y el acento. Pero es una regla que debe de estar acentuada también la mayúscula. El no acentuarla de manera actual es una falta de ortografía. Tiene que ir acentuada, ¿verdad? Entonces, las computadoras y las máquinas actuales nos permiten acentuar todas las palabras y eso sería lo correcto. El nombre, todo, tiene que ir acentuado. Todas las palabras que sean acentuadas tienen que ir así, ¿verdad? Un poquito fue de lo que es el acento. Nos causa un poquito de problema porque hay muchas reglas que al final de cuentas son reglas que no son tan concretas, sino que tienen movimiento por el tipo de palabra, por la conjunción que va a jugar en esas categorías gramaticales, en esa forma organizativa de las oraciones que nos llevan a problemas ortográficos. Si la ortografía fuera fácil, pues no tendríamos problema, pero hay ciertas reglas, ciertas formas de sacar de algún canon las palabras y decir, sí era aquí, pero acá ya no. O lleva una I, o lleva una O, o esta se acentúa, o por qué no se utiliza en la condición que estemos considerando por esas reglas ortográficas. Que en el documento que les muestro aquí al final vienen todas las reglas ortográficas y podemos aprender. Tenemos que repasar ahí en nuestras casas las reglas de la ortografía. Tenemos que recordar nosotros cuándo se pone qué, cuándo va un punto y seguido, cuándo es un punto final, un asterisco, unas comillas, cuándo van cada punto, porque tenemos que aprender a utilizarlo. ¿Qué va después de dos puntos? ¿Empieza con mayúscula o con minúscula? ¿Qué va después de un punto y seguido? ¿Cómo le empezamos? ¿Dónde hay mayúscula? ¿Dónde hay minúscula? Las máquinas, las computadoras nos hablan de algunas cosas importantes, nos explican, nos dicen algunas situaciones, pero nosotros tenemos que tenerlo acá porque el WhatsApp nos dice nos cambia muchas palabras porque no reconoce las variantes regionales o las variantes ortográficas y si no te pones listo, cambia los significados de manera completa, que es lo que no queremos. Aquí lo que queremos es cuidar el arte de escribir de manera correcta. Vamos a ver aquí los pronombres interrogativos, exclamativos y relativos. Vamos a ver el qué, cómo, cuándo, dónde, para quién, con quién, cómo lo tenemos que poner. ¿Se acentúa o no se acentúa? ¿Sí? Cuando las oraciones tienen un sentido de interrogación o de exclamación, si sea directa entre signos o indirecto sin signos, las palabras dónde, cuándo, cómo, qué, quién, cuál, cuán son tónicas y llevan acento. Hemos aprendido que todas las preguntas las acentuamos y eso es correcto. Estos vocablos cuando no tienen significación interrogativa o exclamativa no se acentúan. Si es pregunta, ponle el acento. Si no es pregunta, no le pongas el acento. Y aquí tenemos, por ejemplo, la palabra qué. Aquí tenemos tres que van acentuadas y una que no está acentuada. Las que van acentuadas son pronombres y estos pronombres pueden ser interrogativo, exclamativo o interrogativo directo. El interrogativo es ¿qué hora es? El pronombre exclamativo, qué oportuno. El interrogativo indirecto, quiero saber qué sucedió. Y la conjunción, espero que vengas. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver. Aquí lo tenemos como pronombre interrogativo, exclamativo, interrogativo directo
indirecto y relativo. Cuando decimos un pronombre interrogativo dice, ¿quién te avisó? Un pronombre exclamativo, ¿quién lo hubiera dicho? Pronombre interrogativo directo, pregunta quién llamó. El pronombre relativo, quien esté libre de culpa, perdón, es relativo, quien esté libre de culpa. Encontramos los comos también como interrogativos, exclamativos y como un modal comparativo a, el cómo. En la pregunta interrogativa, ¿cómo te va? ¿Cómo fuiste capaz? Quiero ver cómo lo hizo. Trabaja como un esclavo. El cuánto puede ser pronombre interrogativo, exclamativo o interrogativo directo. Tiene la misma función de los demás. Dentro también de la ortografía encontramos las preposiciones. Yo recuerdo hace muchos años que mi mamá, que llegó hasta tercero de primaria, se los sabía todos. Ante, bajo, con, de, es de, entre, para, por, se los sabía todos. Y se los sabía con el cuerpo. Y no los olvidó. Y ella escribía muy bien y tenía pues una muy buena ortografía, porque la ortografía hace muchísimos años era parte importante de los proyectos o de los procesos de información con relación al español. Actualmente no manejamos la ortografía de forma sistemática, la manejamos asumida, en el entendido de que busquemos con la mirada, que escuchemos, que tomemos los logogeni y los guardemos de manera correcta, solo que muchos tenemos alguna disortografía o tenemos algún problema con fijarnos en esas partes de la comunicación, ¿verdad? Tenemos preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Pues son palabras que le van a servir a la oración para darle un sentido y que se ponen antes de alguna para llevarlo en ese sentido. Es una preposición porque va antes de la palabra a la que le va a dar el sentido, ¿sí? En este caso tenemos preposiciones de lugar, tenemos de tiempo, de causa, de finalidad, de compañía, de modo, de instrumento, de privación y de oposición. Todas estas preposiciones las encontramos. Las preposiciones de lugar son a, de, en, entre, hacia, por, tras y bajo. Estas son todas las que me dicen en qué lugar está. Aquí, de ahí, entre esto, hacia lo otro, por aquí, atrás, abajo, ¿sí? Y encontramos ejemplos, por ejemplo, donde dice vengo de la iglesia, no del cine, de la iglesia. Miré hacia la izquierda. ¿Por qué puedo decir miré izquierda? No, tiene que decir hacia dónde. Tenemos las preposiciones de tiempo que nos van a decir a, con, de, desde, en, para, por, sobre, tras y hasta. Y aquí las vemos, todas estas de tiempo. Y aquí empezamos a ver, maestros, que tenemos algunas palabras que se están duplicando en lugar y en tiempo, en finalidad, en modo. Ese es el problema de la ortografía, que tenemos que ubicarnos muy bien el sentido de las palabras para poder saber cómo y cuándo poner tal o cual preposición. Aquí en las de tiempo encontramos a, con, de, desde, en, para, por, sobre, tras y hasta, ¿sí? Y aquí dice, no saldré con este frío. No saldré con este frío. La taza está sobre la mesa. ¿Se fijan? Taza, mesa, no. Sobre la mesa, porque puede estar abajo, puede estar enfrente, atrás o donde fuera. Pero ahí está diciendo el giro. Las preposiciones de causa, por ejemplo, aquí tenemos el por. Por. Lo hizo por mí. El de finalidad, a y para. Lo tomé para dejar de toser. En compañía tenemos el con y dice, prefiero estar con mi familia. De modo, a, con, de, en, por, abajo y según. Y aquí el ejemplo, conduce con precaución. Elsa está de supervisora, es otra de las frases en donde encontramos
con precaución y de supervisora. Pudiera estar de fisgona, pudiera estar de floja, pero hoy está de supervisora. Y ya me dice el rumbo que le da esa palabra. Las preposiciones de instrumento, a, con, de y en. Y podemos decir, átalo con las cuerdas, porque pudo haber atado con las cintas o con el plástico, ¿sí? Tenemos también preposiciones de privación, y esa privación es sin. Estamos en una calle sin salida. Se cerró. De oposición, como en contra. Estoy en contra de la solución o en contra de la acción o de lo que quieras, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí tenemos las preposiciones que son las que usamos todos los días, ¿eh? Desde un bebecito hasta un abuelito estamos utilizándolas. Hay que saber cuándo, cómo vamos a poner esas preposiciones que van antes de la palabra. Aquí vengo de la iglesia, esta está dándole el significado a iglesia, hacia a izquierda, con al frío, sobre a la mesa, ¿sí? Mi, aquí por mí, ¿sí? Para dejar de toser. Está dándole el significado a la oración, pero directamente a la palabra que sigue, no a la anterior, ¿sí? Es una preposición. Este documento está en la red y es muy sencillo para tener cierta información. Ustedes pueden ver en sus libros de español, pueden ver en algunos diccionarios, pueden buscar en la internet, pero la ortografía es muy importante que cada uno de nosotros la usemos. Es importante porque habla de lo que pienso, habla de cómo siento, cómo vivo lo que es la información a través de la comunicación. No puedo decir cosas incorrectas porque no le ponga puntos, porque ponga las letras equivocadas o porque no me dé a la tarea de investigar qué significa, de dónde sale. Generalmente en los diccionarios etimológicos vienen las respuestas correctas y ahí nos dice, por ejemplo, un adverbio habla de los verbos, sí, pero habla de modificarlos. Pero en lo que es la gramática, el adverbio no habla nada más de verbos, habla de modificar palabras, habla de modificar adjetivos y habla de modificar otros adverbios. Porque aquí en la gramática la palabra verbum es palabra, no es verbo, ¿sí? Entonces, en esto entra el problema de la ortografía, en que no siempre nos vamos, es un adverbio, es una perífrasis verbal, ¿sí? Es un verboide, tres conceptos que van relacionados al verbo, pero que tienen diferente significado dependiendo del verbum, dependiendo de la palabra. ¿A quién voy a modificar? ¿Al sustantivo? ¿Al verbo? ¿A quién voy a modificar? ¿Cómo lo voy a modificar? ¿Cuándo lo voy a modificar? Esta es una tarea del español, que afortunadamente la aplicación que mejor quita los problemas de ortografía es la primaria. ¿Y quiénes son sus hacedores? Los maestros. La gramática, todo lo que viene en los proyectos de español, ciertamente que nos ayudan a esto. Y día a día lo podemos ir trabajando y día a día podemos ir haciendo nuestra cultura del conocimiento de nuestro idioma, que es el español. Ojalá y con esta explicación, que espero no haya sido muy difícil, podamos ir metiendo un poquito a nuestros niños en lo que es la ortografía. Probablemente sus maestros ya se los dijeron, pero hay que recordárselos y hay que estar con ellos. Y hay que recordar también nosotros de buscar un diccionario, de buscar claves o buscar características de familias de palabras, de conformaciones, de lo que queramos y necesitemos. Ojalá y les sirva mucho y nos vemos a la próxima.